Pablo, ¿cómo te va? Silvio Sacomani te saluda, un gusto enorme. Hola Silvio, gracias a vos y a toda la gente por allí, por el llamado y la amabilidad. ¿Cómo Por andan? favor, al contrario, muy bien. ¿Vos cómo estás? Bueno, bien, qué sé yo, preocupado por la situación del país, Sí, seguro. esperemos que la situación económica mejore, que la situación del trabajo de la gente mejore. Hay temas de la macroeconomía que sin duda están bien, el tema de la baja inflación es un tema que sin duda es muy importante para la cotidianidad de la gente, pero sigue existiendo esa preocupación de que la inflación no se desmadre, que algunos precios no se vayan de las manos. El propio ministro de Economía está atento a eso con sus tweets, así que esperemos que la cosa mejore para el bien de todos los argentinos. Exactamente, fundamentalmente en la micro, ya que tenemos una macro acomodada, ¿no es cierto? O por lo menos una macro Claro. estable. Sí, y un dólar que no inquiete, el dólar tan importante en la economía argentina, en un país Seguro. bimonetario claramente. Ustedes lo verán ahí también muy bien, en la provincia, toda esa situación. Necesitamos que Vaca Muerta funcione, necesitamos que la Argentina exporte, entonces, pero también con salarios que la gente pueda llegar a fin de mes, que la situación de los jubilados es grave. Sí. Y me parece que el gobierno está planteando algunas reformas necesarias como la laboral, en algunos aspectos es muy importante para que se genere trabajo, pero en los aspectos de reformas previsionales siempre me preocupa porque la verdad que estamos en mayo y un bono congelado desde marzo del año pasado no es una situación muy favorable para los jubilados, ¿no? No, totalmente. Ahora, bueno, obviamente están cuidando de manera extrema, y me parece positivo también, lo que tiene que ver con el equilibrio fiscal. Ahora hay que recordar un punto, y yo siempre insisto, Pablo, en este escenario. Hoy hay un universo de 8 millones de jubilados aproximadamente. Debemos recordar que durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner metió por la ventana a 3 millones de personas que no estaban en condiciones de jubilarse. Y Alberto Fernández hizo lo propio, pero en este caso con un número menor, bien digo, de 1 millón de personas que no estaban, insisto, en condiciones de jubilarse. Es decir, que el universo, en relación a las personas que forman parte del sistema previsional, no sería de 8 millones, sino que de 4 millones, y de esta manera los salarios serían otros, los saberes serían otros. Bueno, yo lo de las jubilaciones por la ventana coincido, pongo mis dudas en que los salarios, en que las jubilaciones sean otros, porque siempre los jubilados son materia de ajuste en el gobierno de Macri, en el gobierno de Alberto Fernández, en el gobierno de Cristina y en este gobierno también. Entonces, yo lo que digo es, en todos los países el sistema previsional no es un sistema que pueda estar equilibrado. Está claro que este gobierno ha hecho un esfuerzo enorme con el tema del equilibrio fiscal y es importante. El propio Néstor Kirchner en su momento, digo, para los que defienden las ideas del kirchnerismo, hablaba de que era necesario un equilibrio fiscal. Eso después se lo recuerdo muy bien en los gobiernos de Cristina, ¿no es cierto? Ni que hablar en el de Alberto. Entonces, eso es necesario, el equilibrio fiscal es cierto. Ahora, vos tenés que darle hoy una solución a una jubilación mínima, a una gente que se ha quedado sin medicamentos que no le alcanzan. Entonces vos tenés que ver cómo atendés eso sin desmadrar la economía. A mí me parece que nada es fácil, nada es complicado. Sin duda los números de la pobreza que este gobierno exhibe como una mejoría tienen que ir en ese sentido. Es muy importante que se avance. Ahora yo sigo diciendo, nuestros jubilados están mal, la jubilación mínima, y lo sé por mi situación familiar, la jubilación mínima no alcanza para nada. Entonces, si vos no tenés hijos o no tenés familiares que ayudan a nuestros más grandes, la situación sería muy complicada, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Sí, de acuerdo, en un 100% por vos, con lo que vos estás sosteniendo, bien digo. Tal vez al pensar que la situación de los jubilados en torno a sus saberes, a sus ingresos, sería distinta si en vez de 8 millones fueran 4, tal vez lo mío es un poco utópico, ¿no es cierto? Me permito pensar bien, pero bueno, la realidad es otra.
Sí, sí, la realidad es y está claro que este gobierno ha tomado decisiones, por ejemplo, estatales. Achicó la planta estatal de una manera brutal este gobierno. ¿Lo ha hecho? Sí. El salario de los estatales lo ha dejado planchado de una manera que no sea atractivo, como en un momento quizás para algunos era tener un puesto estatal, estar cómodo, ¿Te ir de acordás, vez en Pablo? cuando. Eso no estaba así. No, disculpame que te interrumpa, permitime hacer un breve paréntesis. Antes, en nuestra época, entiendo que somos coetarios, existía lo de mi hijo el doctor, Sí. y en un momento, fundamentalmente durante el kirchnerismo, ¿sí?, lo que planteaban los padres con respecto a sus hijos era ojalá que ingresen en algún puesto en el Estado. Sí, sí, a mí me parece que eso es un poco más personal, ¿no? Yo la verdad que no quiero que mi hija ingrese en el Estado, No, quiero que por ojalá se supuesto. dedique, ni siquiera al periodismo, ojalá se dedique a algo mucho más placentero, mucho más menos estresante y de ninguna manera me gustaría que tuviera un puesto estatal. A mí me parece que por ejemplo, está mal que si vos estás, yo me empecé a trabajar muy chico y tenían derecho a la fábrica en la que trabajaban, a una fábrica metalúrgica, los hijos tenían prioridad. Ahora era Prioridad una para el empresa ingreso. privada que podía decidir. Ahora, en el Estado no tiene por qué pasar eso, no tiene por qué si yo trabajo en el Estado, mi hija tener que prioridad sobre otra persona. Eso no puede existir Tener más ese y beneficio, está claro que no, perfecto. claro. Y el gobierno ha tocado algunos lugares, algunos organismos que no tenían razón de ser. Ahora, eso no justifica que haya sueldos de hambre en muchos de los sectores de nuestro país y que las pymes, que a mí me parece que son el motor, bueno, Sin acá hay una dudas. discusión, a mí me parece que las pymes tienen que tener ayuda respecto de algo que sí siempre habló el gobierno y el presidente fundamentalmente, el tema de los impuestos. Para mí aquí hay una deuda en seguir bajando impuestos y de un modo mucho más contundente para que se pueda producir, para que se pueda tener mejores salarios, para que uno pueda comprar cualquier cosa sin que esté lleno de impuestos la listita o el papelito que te dan cuando pagas, Claro, ¿no? hacer hincapié en lo que tiene que ver con la curva del Laffer también, ¿no es cierto? Cuanto menos carga Uh-huh. impositiva existe, más recaudás. Está comprobado empíricamente esto, Pablo. Demora, Sí, lleva claro que su sí, tiempo, pero bueno, si no comenzamos desde ahora, bueno, esto no va a ocurrir nunca. Sí, la por asfixia supuesto. en relación a lo que bien decías vos que tiene que ver con la carga tributaria para las pymes, para el sector productivo de la República Argentina, que es el sector privado, bueno, es fenomenal, es de características monumentales. Claro, bueno, y por ejemplo esta semana el ministro de Economía, Luis Caputo, le hizo un señalamiento a las automotrices. La Sí, semana anterior se le había hecho a los supermercados y a mí no me parece que eso sea hacer Guillermo Morenismo. A mí me parece que, contrariamente a lo que dice el gobierno, que el mercado regula, no siempre regula. Hay mezquindades, hay aprovechamientos, o sea, ahí el Estado, la gestión del gobierno tiene que estar atento. Entonces a mí me parece que si se advierte una automotriz, se le advierte un supermercado que no aumente, es necesario porque todavía la Argentina tiene el vicio de aumentar a cuenta de, por ¿no? Se supuesto. aumentaba a cuenta de la inflación o se aumentaba a cuenta de lo que iba Del supuestamente a cálculo, subir el dólar. exactamente, eso te iba a decir, exactamente. Claro. Sí, Bueno, bueno, cuando... Sí, todo eso sí. es un tema cultural que hay que cambiar. Entonces me parece que está bien que los ministros, que los secretarios de Estado estén encima de esas cosas para que no perdamos los consumidores. Seguro, además coincido plenamente con vos, pero hay un punto que me pareció muy positivo, que esto yo no recuerdo que haya pasado en otro momento, que es cuando, no sé si fue, ni bien salimos del cepo, ¿sí? O por lo menos cuando se fija una banda de mínima y de máxima con respecto al valor del dólar, vos tenés que allí, tanto Unilever como Molinos, les han enviado a los supermercados listas de precios con entre un 9 y un 12% de incremento. Y los supermercadistas no lo convalidaron. A mí me parece que Sí. ahí hay un cambio muy importante, por lo menos por Bueno, parte de los supermercadistas. sí, y está bien, y también hay gente que evidentemente no tiene modo de si el precio se te va al diablo,
comprar, pero hay un momento en el cual me parece que la economía de muchas familias va a comprar siempre lo mismo, entonces hay cultura que a veces, qué sé yo, de acuerdo a mi vida no puedo estar buscando precio, hoy compro en los supermercados de cercanía lo que puedo, lo básico, y sigo trabajando. Bueno, ahí hay una cultura que debe cambiar, me parece que los comerciantes deben hacer su aporte y los supermercadistas ni hablar, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Pablo, cambiamos de tema rotundamente, porque me interesa y mucho, y te felicito por tu nuevo libro, El Príncipe, donde haces referencia nada más ni nada menos que a Miguel Ángel Pichetto. Y la primera consulta que quiero hacerte es cuál fue tu motivación principal para escribir sobre este personaje, ¿sí? Y bueno, y que sea el eje central de esta obra. Bueno, no, a mí me convoca Editorial Planeta, ¿no? Con la idea, ¿no? No es una idea mía, sino que Editorial Planeta me llama y me dice, mira, queremos escribir, que nos gustaría si podés escribir una biografía no autorizada de Miguel Ángel Pichetto. Yo les hago un plan, me baso en el nombre del príncipe, en pensar en el príncipe de Maquiavelo, un hombre que con un perfil de armador y de hombre del poder, que siempre piensa qué es lo que le conviene al príncipe, al hombre que gobierna. Y me parece que Pichetto es un hombre clave en los últimos 30 años de la democracia argentina, porque él, durante los gobiernos kirchneristas, fue el jefe del Congreso, era casi el dueño del Congreso. Hay que recordar que durante los 3 mandatos del kirchnerismo hay solo 2 leyes importantes que no salen: la resolución 125, la de las retenciones al campo, y la asignación universal por hijo. Lo demás salió todo, el memorándum con Irán, la estatización de Chicón, la estatización de YPF, todo eso pasa. Y el hombre clave para explicar eso es el saber político y la muñeca de Miguel Ángel Pichetto. Entonces, por eso es interesante conocer a un hombre que siempre tuvo como ídolo a Carlos Menem, que fue funcional y alfil político en el Congreso de los Kirchner, y que termina peleado con Cristina, siendo candidato a vicepresidente de Macri. Me parece que esa historia es la que cuenta el príncipe, y con anecdotario, con cosas entretenidas, con citas a Maquiavelo, que me parece que es lo que permite que el libro se haga llevadero. ¿Y qué aspectos ves de Pichetto? Bueno, antes de consultarte acerca de los aspectos, digo, si hay alguien que se borocotizó en estos últimos 30 años de una forma fenomenal, fue Pichetto. Bueno, Pichetto fue durante los 3 mandatos, uno de Néstor, de Cristina, el jefe del bloque de los senadores del peronismo. Sí. Cuando Cristina pierde, él sigue siendo el presidente del bloque, pero después hay una división, porque había un sector del peronismo que quería renovar, y que Pichetto sigue sosteniendo que hoy en día que a los presidentes hay que darle las herramientas básicas para gobernar, como a un avión, los elementos básicos de vuelo. Lo dijo con Macri y lo dijo también en el arranque de Milei, después terminó enemistado por distintas razones. Entonces, cuando él considera que a Macri había que darle los elementos mínimos para gobernar, ahí se rompe el bloque del peronismo y ahí él se distancia de Cristina. Entonces, ese es Pichetto, un hombre que después, un peronista clásico, conservador, que no se bancaba montones de cosas del kirchnerismo, pero sin embargo, una cuestión de obediencia de vida y de creer que el peronismo y la política es algo verticalista, él siempre defendió las iniciativas del kirchnerismo. Yo no sé el porcentaje, si el 60 o el 80%, pero estaba en contra de la mayoría de las iniciativas y de las actitudes populistas del kirchnerismo. Sin embargo, él se quedó ahí, él fue ahí y él gozó de las mieles del poder durante toda la etapa del kirchnerismo. Esto hay que saber, vos te quedás en un lugar es porque querés, y él se quedó en esos lugares porque él quería, porque Exacto. Él valoraba lo que era estar cerca del poder. Ahora, ahí encontramos un paralelo entre Pichetto y el pensamiento maquiavélico. Sí, porque Maquiavelo escribe en la época de las guerras entre Roma, Florencia y todo eso, él escribe para Lorenzo de Medici todos los consejos de lo que debía hacer
un príncipe o un gobernante para mantener el poder sea como sea, ¿no? Esa frase de el fin justifica los medios, sí, no es textual de Maquiavelo, de ninguna manera, no está en el libro del príncipe, pero es un poco la idea de aconsejar al príncipe lo que debe hacer, porque es mejor ser temido que amado. Entonces todos esos elementos para mantener el poder son los que describe Maquiavelo en una pieza espectacular de la literatura, y que yo por eso arranco cada capítulo con una cita del Príncipe de Maquiavelo, porque me parece que Pichetto, él siempre prefirió ser temido que amado, y así fue como fue consiguiendo ley por ley, incluso una ley espantosa como el Memorándum de Entendimiento con Irán, lo fue consiguiendo por pedido de la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, ese viraje que lleva adelante Pichetto, bueno, algo nos comentaste, ¿no es cierto? Ciertas discrepancias con Cristina Fernández de Kirchner. En algún punto, ya que él no estuvo de acuerdo en infinidad de proyectos de ley, sin embargo, los ha aprobado y ha arengado a los senadores de su bloque para que eso aconteciera. Digo, este viraje, ¿a qué se debe en sí? Bueno, yo creo que al fin y al cabo él llegó un momento en que se cansó, ¿no? Él quería ser, y ustedes lo saben bien por cercanía, él quería ser gobernador de Río Negro. Exacto. Él nace en la provincia de Buenos Aires, pero se radica de muy joven en Río Negro, y él quiere ser. Y los que le impiden proyectarse en esa carrera son los Kirchner, porque hacen un acuerdo con el radicalismo, que es cuando en el 2011 se arma la fórmula Cristina y Cobos, hacen acuerdo con el radicalismo, y esa transversalidad lo hace que el kirchnerismo apoye a Miguel Sáenz en Río Negro y no a él. Entonces él le quedó siempre la espina de no poder ser impulsado como candidato a Río Negro, ni siquiera cuando Susana Freidós lo mata a Carlos Soria, al que era el gobernador y también rival político de Pichetto. En ese momento él también creía que era su momento, y sin embargo los Kirchner lo eligen a Alberto Beretilnec, un hombre que venía del Frente Grande, ni siquiera era peronista. Entonces él termina muy enojado con Cristina y con su entorno, con Zanini, con Parrilli, y ahí empieza un proceso de diferenciación de él y de alejamiento que se termina teniendo su hito cuando Mauricio Macri le ofrece ser su candidato a vicepresidente cuando busca la reelección. Bueno, no lo consigue y termina hoy en día, incluso sigue teniendo una gran relación con Mauricio Macri y una nula relación con Cristina y su entorno. Exactamente. ¿Y cómo ves estos vaivenes entre Pichetto y el oficialismo, que hoy por hoy te diría que se encuentra más en la vereda de enfrente, ¿no es cierto? Sí. Bueno, pero él, como decía antes, él cuando empieza Milei, él cree que hay que darle las herramientas de vuelo. Y es más, en todo el proceso de la ley Bases, que se acuerdan que al principio era un mamotreto gigante, sigue un proyecto de ley enorme, inconducente, que el gobierno por impericia y no conocimiento de la política intentó impulsar, después lo fue dividiendo en varias leyes. ¿Te referís a la ley Bases? A la ley Bases, sí. Él terminó teniendo una muy buena relación con Santiago Caputo, diríamos un mini Maquiavelo de este gobierno. Bueno, y luego empiezan los desencuentros, él se enoja porque no le hacen caso y termina enemistándose. Es más, en los últimos días termina hasta impulsando la comisión investigadora del tema Libra. Él creyó que había que ayudarlo y cree, por lo que tengo entendido, por lo que he charlado con él para este libro, que este gobierno no se deja ayudar, ¿no? Entonces él hoy en día se encuentra cerca de Mauricio Macri y creo que comparte las críticas de Mauricio Macri, que hoy mismo ha vuelto a ser muy duro, e incluso criticar la transparencia de este gobierno, ¿no? Exactamente. ¿Vos serías tan amable de anticiparnos alguna de las anécdotas que contás en tu libro acerca de Pichetto? Sí, cómo no, con mucho gusto, y recomendándole que busquen El Príncipe en alguna librería y en Editorial Planeta. Hay un momento en el cual Cristina y Pichetto discuten fuertemente por una ley, y Pichetto hace algo que nadie se animó a hacerlo, que en un momento de la discusión en el cual Cristina le gritaba, él agarra y le corta el teléfono.
estaba con una persona, esa persona se queda helada al ver que Pichetto le corta el teléfono a la entonces presidenta de la Nación y le dice, espera. Un par de minutos después Cristina lo vuelve a llamar y él le dice, bueno querida, ¿estás tranquila? A mí no me grita ninguna mujer, ni siquiera vos. Ah, bueno. No, durísimo. Durísimo. Crudo testimonio. Ese es el príncipe, así que los invito a tus oyentes a que alguno se anime a buscarlo y a leerlo el libro, y te agradezco enormemente a vos por favor, el tiempo y la posibilidad de hablar de este libro que presentamos la semana pasada, por suerte, con mucha alegría en la Feria del Libro. Y lo pueden encontrar no solamente en las librerías, sino también a través de distintas plataformas, ¿no es cierto? Sí, lo pueden encontrar por las plataformas, por Kindle, por Amazon, o por la famosa plataforma esta de 2 letras ML, sí, que uno compra y te lo mandan a tu casa. Ahí lo pueden encontrar también fácilmente, así que agradecidos. Los autores necesitamos vender para que nos sigan llamando para escribir libros, así que agradecidos a todos. Por favor, el agradecido soy yo por tu tiempo y gran obra, felicitaciones. Bueno, gracias a vos y un cariño a tu familia. Abrazo enorme, igualmente, Pablo, muchas gracias. Gracias. Fuerte gracias. Abrazo, hasta luego. Lo escuchás a Pablo de León, periodista y a su vez escritor, donde hizo foco en su nuevo libro llamado El Príncipe, refiriéndose nada más ni nada menos que a la figura de Miguel Ángel Pichetto.